Para el lunes tiene su examen. A ver, ¿quién me puede pasar diapositivas? Por favor. Ya, vamos. Son 3 temas oncológicos prácticamente de día, ¿no? Cáncer de próstata, cáncer de testículo y cáncer de vejiga. De los 3, en verdad que para médico general no le encuentro utilidad de ninguno, pero bueno, siendo un poco generoso, podrían ustedes tener cierta acción o cierta diferencia en cáncer de próstata, ¿no? En cáncer de próstata, que al menos para que diagnostiquen temprano. Cáncer de vejiga les apuesto que se le va a pasar por la nariz y ustedes no van a saber que es un cáncer de vejiga hasta que se enteren que se murió. Y cáncer de testículo, sí, ahí sí creo que deberían estar bien entrenados ustedes porque eso sí es una emergencia prácticamente. Entonces, ya van a ver por qué. Entonces, bueno, vamos a empezar con cáncer de próstata. Bueno, entonces son las primeras diapositivas, son las mismas de HPV, de la otra cosa, ¿no? Igualito, ya vamos a recordar, la próstata es un órgano popular, ¿no? Secreta el líquido prostático, tiene las dimensiones que ya conocen, el peso aproximado que ya conocen también, ¿no? De 20 gramos, contiene el uretra posterior, ¿no? Que es la uretra prostática, ¿no? Uretra vulvar también se le llama, ¿no? 2.5 centímetros de longitud, siguiente. Ya está la reacción, ya la conocen perfecto, ¿no? La base está arriba, es una pirámide invertida, ¿no? La base está arriba, el vértice está abajo, ¿no? La base está con el piso de la vejiga, el vértice está con el diafragma urogenital, ¿no? Siguiente. Entonces, los elementos sostén, ya saben, los ligamentos prostáticos, diafragma urogenital, anterior por el espacio recto y posterior por la base de Montpellier, base, cuello vesical, el vértice, el diafragma urogenital y lateral, el músculo elevador del ano. Siguiente. Ya, ese también ya lo conocen, ¿no? Ese esquema ya se lo puse. Siguiente. ¿No? Y la próstata en la clasificación de Magny se divide en 5 zonas, ¿no? La periférica, la central, la de transición, la esfintérica, periprostática y el segmento anterior. A diferencia de la HPV, ¿no? La zona periférica es donde va a estar el cáncer de próstata, a diferencia de la siguiente, ¿no? Ese error también es periférico, ¿no? Este periférico, aquí se van a dar los tumores cancerosos, no en la zona central, que es la transición, ¿no? Ahora, esto quería decirles perfectamente, si uno se da en el periférico y el otro se da en la transición, el paciente perfectamente puede tener las dos cosas a la vez. De hecho, lo tiene, ¿no? De hecho, lo más común que tenga dos cosas a la vez. Y a esto me va la tercera reflexión, que es la que quede bien claro. Una cosa es prostatitis, otra cosa es hipertrofia prostática y otra cosa es cáncer de próstata. Porque el común de la gente, que espero que no sean ustedes para los que no estudian medicina, para no ser el común de la gente, creen que el paciente tiene prostatitis, como no se cuidó, le evolucionó una hipertrofia prostática cuando fue abuelito, y como no se cuidó y no se operó, le evolucionó a un cáncer de próstata. Eso es más falso, ¿no? Es lo más errado que puede haber en la medicina. Eso no es así. Son 3 enfermedades totalmente distintas, totalmente independientes, y que sí, Dios castiga 3 veces, sí te pueden dar las 3 cosas al mismo tiempo, ¿no? De hecho lo tienen. De hecho, la gente que se opera de próstata, mandamos la próstata a patología, ¿no? Operar cáncer de próstata, ¿no? Mandamos la próstata a patología y tiene cáncer de próstata, tiene hipertrofia glandular y tiene prostatitis, las 3 cosas, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, bueno, en histología ya vemos, ¿no? La cápsula fibrosa, ¿no? Que son fibras musculares, el estroma prostático, el conjuntivo elástico y fibras musculares y la glándula, ¿no? El río sanguíneo, ya saben, arteria vesical inferior, ¿no? De la pudenda interna,
drenaje linfático, los ganglios linfáticos interno, externo, ilíacos interno, externo, sacro y vesical, ¿no? La inervación igual, simpática y parasimpática. Siguiente. Bueno, entonces ya hablemos en sí del cáncer de próstata, ¿no? Por la salud pública, en el mundo más de 700.000 casos al año, ¿no? En verdad, estadísticamente son pocos son los que tienen cáncer de próstata, si comparados con los que tienen HPV, realmente son pocos, ¿no? Pero por lado, la población en general es un montón, es casi 1 millón de personas al año que tienen cáncer de próstata. Nuevos, pero que ya vienen arrastrando, ¿no? Entonces, la tasa estandarizada a nivel mundial, 104 casos por cada 100.000 varones. O sea, 1 de cada 1.000 varones va a tener cáncer, ¿no? ¿Qué? Poco, es un montón, ¿no? ¿Cuál es la población de Lambayeque? 1 millón. 1 millón. Que la mitad sean hombres, ¿no? 500.000. 500.000, ¿no? De los 500.000, ¿no? En 500.000 cuentan niños, jóvenes, adultos, adolescentes, ¿no? Pero también los viejos. Entonces, de esos 500.000, 508 van a ser casos nuevos todos los años de cáncer de próstata. Solo en Lambayeque, pocos, un montón de gente. Y les apuesto mi pellejo que solamente una pequeña porción se diagnostica, el resto vive en la ignorancia. Y obviamente morirá en la ignorancia. ¿Por qué? Porque no tuvieron un adecuado sistema de salud que les capte el cáncer de próstata inicialmente. Porque el cáncer de próstata lamentablemente no se puede prevenir, pues ya vamos a ver algunos factores de riesgo, lo puede modificar, pero a la larga te puede, muy seguro que te va a dar si tienes la predisposición. Entonces, lo que puedes hacer con cáncer de próstata es captarlo, pescarlo al inicio, ¿no? Bueno, mayor incidencia en Europa, Norteamérica, ¿no? Menor en la raza china, se salvaron los chinos, ¿no? Desde 2005 el cáncer más frecuente, 33% de todos los tumores sólidos, ¿no? Y la segunda neoplasia en mortalidad después del carcinoma de pulmón. Siguiente punto. Ya, ahora, en estudios necrópsicos, que en realidad son pocos los estudios necrópsicos que se hacen, sobre todo en adultos mayores, porque realmente pocos son. Generalmente las necropsias se hacen en pacientes que han muerto. ¿Ya llevaron medicina legal? Sí. Sí, entonces ¿cuándo se hace una necropsia? Cuando accidentes Ya. escandalosos. O Muertes, claro. cuando muere causa dudosa. Muertes, Por un crimen. Por un crimen. Te pegan un balazo, una causa dudosa. Está más que segura porque te hicieron un proceso. Entonces, o por un crimen, ¿no? Entonces, o un accidente, ¿no? Los accidentes también van a necropsia. Entonces, la población de gerontes, de adultos gerontes que van a necropsia en realidad son pocos. Pero en realidad esos pocos, cuando se les ha hecho estudios de próstata, de anatomía patológica de próstata, miren lo que sale. 60 años, 30-40% ya tienen cáncer de próstata. Y 80 años, 60-70% de cáncer de próstata. Ahora, esto se conecta con una realidad bastante no es a rajatabla, no es al 100%, pero hay una regla en cáncer de próstata. El cáncer de próstata es una enfermedad lenta, es un cáncer de avance lento. O sea, en general, no siempre, es decir, hay cáncer de próstata más agresivo, ¿no? Pero en realidad son más lentos. Y mientras más viejo es el paciente, más lento el cáncer. Porque el cáncer es replicación celular. El cáncer sí es tejido sano, por si acaso, solo que es tejido que está con su genética de proliferación alterada. Pero es tejido sano, no es tejido enfermo. No es tejido sano, ya demasiado sano, ¿no? Porque crece. No está infectado, no es nada, ¿no? Por eso es que a veces en algunos cánceres se da inmunoterapia. Incluso hace como 20 años en los tumores de piel trataban de ponerles los cánceres de piel trataban de ponerle pequeñas dosis de bacterias para que las defensas ataquen y maten al cáncer, ¿no? Junto con la bacteria que estaba dentro.
Entonces, el cáncer de próstata es lento y mientras el paciente tenga mayor edad, es más lento todavía. Por eso es que encuentran esta población de cáncer en varones de más de 80 años, porque no lo va a matar, ¿no? Se morirá de cualquier otra cosa, o sea, todos nos vamos a morir y pasando los 80 años te puede matar un resfrío, te puede matar una neumonía, te puede matar una caída, un infarto, una ACV. Pero el cáncer de próstata es bien difícil, no es imposible, pero bien difícil que te mate per se, ¿no? Por eso la prevalencia es alta. Entonces, miren, esta prevalencia no se acompaña con cifras de prevalencia clínica. ¿Qué quiere decir? La mayoría de ese 60-70% son asintomáticos. ¿Siguen? En cuanto a etiología, origen multifactorial, como el del riñón, factores endocrinos, genéticos, ambientales, ¿no? Incidencia, mucha incidencia ligada a la edad, al historia familiar también, perdón. Sí. No, entonces, como le digo, hay lo más ahí, lo más preponderante, digamos así, en la historia familiar. O sea, el abuelito le dio cáncer de próstata, el papá le dio cáncer de próstata, los tíos le dio cáncer de próstata, el hermano mayor también está con sospecha. Ya, usted va a tocar, ¿no? Los factores principales son los andrógenos, ¿no? Entonces, aparentemente hay un cambio, igual que el HPV, ¿no? Donde las células prostáticas se vuelven más sensibles a la hidrotestosterona. Eso ya lo vimos en HP, solo que esta no es benigna, tiene un potencial de malignidad. Entonces, hay mayor incidencia de cáncer en pacientes con mayores niveles de testosterona seria. Entonces, dosas testosterona al paciente sano y al paciente con cáncer, vas a ver que los pacientes con cáncer de próstata tienen un poco más de testosterona. Siempre vean pacientes, eso le llaman estoscopía también. Busquen paciente que te llega con el patrón androgénico de testosterona. Ya les expliqué, ¿no? ¿Ya saben? ¿Cuál es el patrón androgénico de la testosterona? Así, a la endoscopía, como en un paciente. Paciente que tiene bastante testosterona, como es. Calvo. Con bastante pelo en el cuerpo y poco pelo en la cabeza. Paciente que lo ven así, dosis de testosterona, va a ser que cada pierde un PSA de 10, van a encontrar varias sorpresas con PSA elevado, ¿no? Los pacientes tienen más testosterona y si tienen la mala suerte que sus células sean sensibles, puede ser un proceso de cáncer, ¿no? Entonces ya, edad más avanzada, ¿no? Tiene más incidencia, ¿no? Lo que es enfermedad de viejos, igual que el cáncer de células renales es enfermedad de viejos, no es enfermedad de jóvenes. A partir de los 65 años, dosen a todo paciente PSA porque la incidencia es más alta. Ojo, cáncer de próstata es desde los 45, por eso el PSA se debe dosar desde los 45 años. 65 es obligatorio, 45 tienen que ya empezar a dosar PSA, ¿no? Y como les dije, a más viejo el cáncer es lento. Lo que quiere decir que a más joven es más agresivo. Por eso es que no se les puede ir nunca un cáncer en paciente joven. Un cáncer de próstata. Tienen que diagnosticarlo rápido. Porque rápido lo tienen que mandar al especialista. Ese sí se va a morir. El de 80 años no se va a morir. Siguiente, por favor. Bueno, historia familiar, incrementa el riesgo relativo de 1.5 a 5 veces, ¿no? Otro factor de riesgo, bueno, la dieta, ¿no? La dieta alta en grasas saturadas está relacionada, tabaquismo, alcohol, diabetes. Hiperplasia benigna, sí y no, a pesar de que es otra enfermedad totalmente distinta, pero más volumen de próstata quiere decir que hay más células potencialmente malignas, pero no quiere decir que la hiperplasia se esté malignizando, ¿no? Pacientes con vasectomía, esto nunca se probó mucho, pero sí está documentado
comentado, ¿no? Actividad profesional o física baja, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en la anatomía patológica vamos a ver que el epitelio normal está formado por dos capas, ¿no? La basal, que es cúbica, y la superficial, que es columnar, ¿no? Aquí más o menos la vemos, ¿no? Esta es la basal, ¿no? La primera línea, y esta es la cúbica, ¿no? Perdón, la columnar, ¿no? Y el tejido conjuntivo, que es este, que es el tejido fibroelástico que está entre las glándulas, ¿no? Y las glándulas que se localizan en la periferia son las más sensibles. Miren, este es un corte de una. Esta es la uretra prostática, ¿no? Esta es la uretra prostática, este es el veno montano, ¿no? Y aquí van a ver, más se ve acá, en la periferia más se ven los focos de cáncer. Siguiente. Ese es normal, esos son los alveolos glandulares de los signos prostáticos. Siguiente. Entonces tenemos como el primer tipo de cáncer de próstata es la neoplasia epitelial o el famoso PIN, ¿no? Eso generalmente no lo van a ver ustedes porque eso ya les llega cuando el paciente ha sido operado de próstata y a la muestra de próstata, ya sea de forma endoscópica o por cirugía abierta, la próstata llega a las anatomías patológicas, se hacen las láminas y en el informe que viene el PIN, ¿no? Entonces casi ustedes no lo van a ver. Pero bueno, el PIN es la neoplasia epitelial, es como el NIC en cáncer de cervix, es el equivalente, ¿no? Entonces se ven afectados los ductos y así, ¿no? Se dividen en PIN de bajo grado y obviamente PIN de alto grado, ¿no? Entonces, de acuerdo a los patrones de estratificación celular, aumento del tamaño de los núcleos, el patrón cromatínico, promorfismo y presencia de núcleos, ¿no? Entonces, aparentemente no es digamos, un precáncer, ¿no? Algo, un estadio inicial, ¿no? Salvo pues el de alto grado. Entonces, la aparición de PIN en la biopsia inicial, ¿no? Se asocia a mayor incidencia de cáncer de próstata para un momento de repetir la biopsia, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí están los grados, ¿no? Grado 1, grado 2 y grado 3, ¿no? Y cada uno con sus clasificaciones, ¿no? Ahí se la dejo para que lean, ¿no? Entonces, dos clasificaciones. El bajo grado es el grado 1, el alto grado es el grado 2 y 3. Obviamente, el alto grado es peor progreso. Siguiente. ¿No? Esto es más o menos una representación. Esto es lo normal, lo que vimos en el otro, y esto comienza ya el dimorfismo celular hasta llegar a una total anomalía de la célula. Siguiente, por favor. Miren, esto es normal. Y este es todo. Este es básicamente el esquema anterior, ¿no? Entonces vemos como de que había las dos capas que habían acá ya aquí se pierden, ¿no? Solo encuentran la basal y miran todo este promorfismo. Este es el porque está dentro de los pacientes. Siguiente, por favor. Y el adenocarcinoma, este sí es la mayoría, y este es el más peligroso, ¿no? Se localiza en una zona periférica, ¿no? Son más o menos amarillentos cuando lo ven en patología. Bueno, nosotros que lo operamos y lo abrimos, se ven así amarillo grisáceo, ¿no? O medio color crema, ¿no? Y estos se catalogan con el sistema Gleason. El sistema Gleason no es tan sencillo, más o menos fastidioso. Los anatomopatólogos lo manejan bien. En el sistema de Gleason lo que se hace, ellos tienen unas tablas y de acuerdo a esas tablas ellos pueden clasificar las células de las neoplasias de acuerdo a ciertos cambios que tienen. Entonces ellos tienen el 1 es lo más parecido a lo normal, 2, 3, 4 y el 5 ya es una célula totalmente distinta, ¿no? Entonces, para el sistema Gleason lo que hacen los anatomopatólogos es clasificar los dos tipos, los dos más frecuentes, los dos tipos de células más frecuentes. Si hay más células de tipo 1, entra en el primer número. Si el segundo más frecuente es el tipo 2, entra en el segundo número. Entonces el sistema Gleason tiene dos humanos, ¿no? Tienen un primer número, que es el más
el más frecuente, y tienen un segundo número. Y si tienen que cada sistema de tabulación es del 1 al 5, o sea, cada número del 1 al 5 tienen dos probabilidades, o que sea 2 o que sea 10. Lógicamente 2 es un mejor pronóstico que 10, porque está sumando dos unos, ¿no? Un 10 está sumando dos 5. Pero bajo ese esquema, también te quiere decir una cosa. Te puede dar el Gleason, siempre lo van a encontrar ustedes en los reportes como la suma, o sea, te pueden decir Gleason 3 más 4 igual 7, así te va a venir, porque quiere decir que el más frecuente es el 3 y el segundo más frecuente es el 4. Entonces, un Gleason 7 tiene varias posibilidades. No es lo mismo que te ponga 3 más 4 que 4 más 3, porque quiere decir que el promógeno 4 es más abundante. Ni es lo mismo que te ponga 2 más 5 que 5 más 2, ¿no? Más o menos se entiende. Entonces, como le digo, cada patrón se valora del 1 al 5, ¿no? Y la suma va del 12 al 10 siguiente. Ese es el cáncer, parece una papa, ¿no? Sí, estos son los focos de cáncer de próstata. Son duros, así, parecen una piedra. Siguiente. Miren, estos son, cuando se tiñen, ¿no? Los que están entre los puntitos negros son los focos de cáncer de próstata. Como ven, periférico, ¿no? Siguiente. Siguiente. Miren, este es normal. Y este es el normal. Notan la diferencia. Siguiente. Estos son de biopsia, no de biopsia. Y esta es la escala Gleason, ya más o menos para que lo conozcan, ¿no? Cómo son los cambios. No se preocupen, no les voy a preguntar la escala de Gleason, porque no sé, creo que se memoriza todo eso. Yo me lo memoricé y ya me olvidé. Entonces, diagnóstico. El diagnóstico, lo primero que tienen que saber es que la mayoría son asintomáticos, ¿no? Sobre todo cuando están en los primeros estadios, están realizados, pacientes totalmente asintomáticos. Y en cuanto a los síntomas, es igualito, idéntico, exactamente lo mismo, una copia, un control C, control V, de los síntomas de HEP. Igualito, salvo por la hematomia. Y la hematospermia, pero esto es igual. Hematospermia, ojo, es sangre en el semen. Eso también te lo va a decir. Ese sí te viene y te viene bien asustado. Más que la hematoria te viene. ¿No? Todo. Tuve relaciones y eyaculé con sangre, sí, eso se llama hematospermia. Saca el PSA, porque sí, también puede ser una prostatitis bacteriana, pero es muy probable que también haya un cáncer. Entonces, ya, en cuanto al diagnóstico, ahí sí ya tenemos tres cosas, ¿no? Para sospecha de cáncer próstata. Antígeno prostático, que tiene que ser más del valor normal. ¿Cuál es ese valor normal de PSA? De 0,4. Perfecto, 0,4. Entonces, más de 4 y empiecen a sospechar, ¿no? Ecografía, ¿no? Aquí por transrectal pueden hacerlo con una suprapúbica, también perfecto, pero la transrectal le da mejor volumen y delimita mejor los nódulos. En ecografía, por si acaso, los nódulos son hipoecogénicos, no son hiperecogénicos, son hipoecogénicos. Y el famoso tacto rectal, ¿no? Que ya, como el PSA cada día está más fino, ya casi no se hace el tacto, ¿no? Pero sí, debería hacerse. No, no protocolo debería hacerse. ¿Qué van a encontrar en el tacto rectal? Tienen que evaluar varias cosas. La consistencia. El volumen no interesa, pero la consistencia sí. Tiene que ser una consistencia aumentada, ¿no? Tiene que palparse un nódulo duro, ¿no? Una consistencia indurada. O puede ser una consistencia pétrea. Si es una consistencia pétrea, ya te habla de estadios más avanzados. Bueno, y el diagnóstico definitivo ya es con biopsia prostática, ¿no? Dirigida, puede ser a través de transrectal, con tu dedo, ¿no? Palpas el nódulo, metes la aguja y pinchas, ¿no? O dirigida por ecografía también, ¿no? Y la estadificación se hace con el TNM, que está vigente desde hace más de 20 años, desde 2002. Ojo, entre este paso y este paso
desde hace, bueno, en el mundo hace como 10 años, en el Perú desde hace como 5, ya se agregó otro paso, ¿no? En la medida de la posibilidad de hacer lo que es la resonancia magnética multiparamétrica del próstata. Esa sí te da una mejor probabilidad de cáncer. ¿Por qué? Porque lean eso, resonancia magnética multiparamétrica del próstata. Y lean la escala PIRATS, así se llama, PIRATS, que es para ver lesiones malignas en próstata. Las PIRATS, P-I-R-A-T-S, PIRATS, lesiones nodulares de próstata de resonancia. Lean la escala de PIRATS, que es el equivalente a la escala de BIRATS. La escala de BIRATS es de mama, con B de BRIS. BIRATS es de mama. Ya, la PIRATS es con P de próstata. Lean eso, es un tema bien interesante. Entonces, entre este paso y este paso, ya hace unos años en Perú se está pidiendo una resonancia. Obviamente puedes pedir resonancia acá, pues anda a Guarmaca, pedir resonancia, pero no se puede, ¿no? Como que se pasa una forma de biopsia de una vez. Siguiente, por favor. Bueno, entonces tienen el T, ¿no? El T de, ya ustedes saben que ya llevaron por aquí, el TX no se puede evaluar, el T0 no hay evidencia, y el T1 ya empieza la cosa, ¿no? Tienen A, B y C, ¿no? El T1, el tumor no es palpable ni visible, pero ya tienen una clasificación. En 1A es menos, eso generalmente se da en pacientes que han operado y la muestra ha ido a patología. Ahí el T1, ¿no? Entonces, el 1A es menos del 5% del material resecado, el 1B es más del 5% del material resecado, y el 1C es un tumor que ha sido identificado por biopsia porque simplemente el paciente se le llevó el PSA. Entonces fue una sospecha que se llega a confirmar. El T2, ¿no? Ya ahí es el tumor que está confinado entre la próstata, ahí también tiene una A, B y C, ¿no? El 2A es confinado con un lóbulo, pero el menos de la mitad del mismo. El T2B es confinado a un lóbulo, pero más de la mitad del mismo lóbulo. Y el T2C es ambos lóbulos. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando se hace biopsia de próstata, se hace en forma ecodirigida en su mayoría, y se toma la biopsia en sextantes, por sextante. Normalmente se hacen 12 muestras, o sea, 2 por sextante, ¿no? Lo que le llaman una biopsia de 12 sextantes. Puede haber biopsia de 18 sextantes o incluso biopsia por saturación. La biopsia de 12 sextantes obviamente, te dividen a la próstata tiene 2 lóbulos, de la mitad, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, y cada lóbulo te lo dividen en 3 partes, ¿no? Obviamente cada parte es un sextante, ¿no? Y tú tomas 2 pinchazos, ¿no? 2 sinconas, ahí tienes tus 12 muestras. Puedes tomar 3, ahí tienes tus 18 muestras. Y si pasa el tiempo y siguen tus resultados que salen negativos, y el paciente sigue con PSA que se eleva, ¿no? Y hay algo de clínica, y haces biopsia por saturación. Metes el paciente a sala, le pones anestesia y metes pinchazo, todo lo que se pueda, ¿no? Y toda la muestra van a patología. Eso se llama biopsia por saturación. Pero volviendo al tema, cada lóbulo se divide en tres sextantes, ¿no es cierto? Como te puede salir positivo lo mínimo que te puede salir positivo en un lóbulo es una muestra, que sería un sextante, y eso sería menos del 50%, por eso puede ser un 2A. Pero si ya te salen 2, como está dividido en 3 partes, ya sería más o menos como el 66%, 66-67% de la muestra, y eso ya te da el 2B. ¿Entiendes? Ya estás en condiciones de dar un 2B. Y si ya, por más que te salga un solo sextante acá y otro solo sextante, pero en el otro lado ya es un T2C, porque ya está comprometido con glóbulos. Hasta aquí lo que te dice la norma es que puedes hacer una cirugía radical, o sea, sacar toda la próstata con todas las vesículas seminales, ¿no? Como tratamiento quirúrgico curativo, ¿no? Hasta acá. Después ya empiezan las complicaciones, porque ya empieza el 3, cuando ya se salió de la próstata, ¿no? Más allá de la cápsula.
viene a ser 3A, ¿no? Donde invade fuera de la cápsula de un solo lado o de otro lado. Y el 3B, donde ya agarra vesículas seminales. La gente que opera bastante cáncer de próstata, por ejemplo en INE, en neoplásicas, se operan próstatas todas las semanas. Cáncer de próstata 3 veces por semana, ¿no? Y no solo uno, no solo 3, sino una en la mañana, una en la noche, así que operan una barbaridad. Ya, ellos sí se meten a estos, ¿no? A los 3, ¿no? A 3A y a 3B ya las cosas se les complican mucho. Como ellos mismos dicen, no es lo mismo un tresito que un tresazo, pues, ¿no? O sea, puede estar así medio salidito, o eso que esté ya pues, bien pegado, ¿no? Entonces, la cosa aquí ya está fea. Bueno, y esto de 4 ya está muy avanzada la cosa, ¿no? Hay estructuras, invasión de las estructuras en cuello vesical, el recto, músculo de la pared abdominal, ¿no? De la pared pélvica, ¿no? Testículo, hasta el testículo ya. Siguiente, por favor. Ya, bueno, la afectación ganglionar solamente tiene uno, ¿no? Que es afectación ganglionar regional, ¿no? El N1, el resto es 0 y X, ¿no? Y en metástasis a distancia tienes también uno nomás, ¿no? Pero dentro del uno tienes A, B y C, ¿no? A, afectación ganglionar a distancia, B, afectación ósea y C, otra localización, como le digo, puede ser testículo, puede ser vejiga, ¿no? Entonces puede ser pulmón, cerebro, hígado, ¿no? También el drenaje es hacia arriba, igual que el riñón, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora ya hablando del PSA, ¿no? Hablando del PSA, les dejé para que lean, ¿no? Ya saben que es una glicoproteína de la familia de las calicreínas, ¿no? Casi exclusivamente por las células del epitelio prostático, ¿no? Entonces, tiene que ser un marcador órgano específico, no es cáncer específico, ¿no? Por eso no es inespecífico para cáncer, ¿no? Porque también aumenta el HPV, aumenta en prostatitis, ¿no? Se considera el valor por encima de 4 y el valor predictivo positivo está entre 4 y 10, ¿no? Mide 25-35% y más de 10 el 50-80%, ¿no? Pero siempre va a acompañar en función de su tacto rectal, ¿no? Y la fracción libre debe ser entre el 4 y 10, ¿no? Entre el intervalo 4 y 10 y debe ser para cáncer prostatal menos del 15% el PSA. Siguiente. Ya, como es órgano específico, es buen marcador para monitorizar terapéuticamente a los pacientes. En otras palabras, pacientes que le dan tratamiento, ya sea con terapia hormonal o con quimioterapia, ¿no? Bueno, y obviamente la radioterapia es muy bueno para irlo monitorizando. A menor PSA está más controlado el proceso, ¿no? Incluso postatectomía radical, radioterapia, hormonoterapia. Siguiente. Bueno, entonces el algoritmo de diagnóstico queda así, ¿no? En el tacto rectal, si es normal, ¿no? Pasas a PSA, ¿no? Si el PSA está menos de 4, señor, vaya a su casa. Si está entre 4 y 10, ¿no? Puedes trabajarlo, puedes darle su tratamiento, ¿no? Y ya hacer un protocolo, PSA libre, densidad PSA casi no se utiliza, pero el PSA libre sí. Y si el PSA es más de 10, ya también puedes trabajarlo, pero se recomienda mejor que hagas una biopsia o una resonancia magnética. Y si el tacto rectal es sospechoso, también frente a biopsia, ¿no? O a resonancia magnética. Siguiente. No, el libre es cuando es menos del 15%, el PSA libre es parte del PSA total. Ahora, como es parte del PSA total, tiene una razón, o sea, tiene que ser más del 15% de todo el PSA. ¿Por qué? Porque la célula prostática cancerosa produce PSA igual que la célula prostática sana. Pero exactamente, el PSA que produce no es exactamente igual, tiene su diferencia. Como te explicaba, ¿no? Entonces tiene su diferencia porque es molecularmente distinto. Como no es igual, es más afín a proteínas. Como es más afín a proteínas, el que es el cáncer, ¿no? Se agarra de la albúmina, ¿no? De cualquier proteína que encuentre, se prende y la fracción libre queda bien cortita. Entonces,
Cuando tú dosas PSA y el PSA está elevado, sácalo un libre y vas a ver que si es un cáncer, el PSA libre es bien bajo. O sea, el PSA total se elevó, pero el PSA libre es bien bajito y su proporción con respecto al total es menor del 15%. Ese es el caso de cáncer. Obviamente si se elevó y este también se elevó, la probabilidad de que sea benigno es mayor. Siguiente, doctor. Ya, pues, tratamiento se dan tres casos, ¿no? Cuando la enfermedad localizada, cuando la enfermedad recurrente, cuando la enfermedad metastásica. Siguiente. Ya en localizada, el tratamiento, bueno, depende del grado, del tumor, la esperanza del paciente, ¿no? También se puede hacer vigilancia, pero normalmente en enfermedad localizada se propone un tratamiento ya rotativo y el tratamiento es una prostatectomía radical. Entonces, ustedes tienen que, en estudios que se han hecho, vigilancia versus prostatectomía radical. La prostatectomía radical tuvo un 56% de la muerte, un 60% de la metástasis y en un 33% de la evolución local. Siguiente, por favor. ¿No? Mortalidad de 10 años, 4 a 15%, ¿no? Riesgo de evolución, ¿no? Es bajo en Gleason de 2 a 6 y alto en Gleason de 7 a 10. Siguiente, por favor. Entonces ya tenemos la prostatectomía radical, ¿no? La prostatectomía radical, la primera que le hicieron en 1904, imagínense, tiene más de 120 años que hicieron la primera, ¿no? Le hicieron vía transperineal, ¿no? El paciente lo pusieron en litotomía, ¿no? Entraron por el perineo, disecaron y lo llegaron a hacer, ¿no? Les quedó incontinente, lógicamente, el paciente, pero bueno, ahí estaba. Y la primera retropública la hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45. Imagínense cuánto tiempo nos lleva. ¿Cuáles son las complicaciones? Incontinencia y disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque como ya le dije, el vértice de la próstata descansa en el diafragma genital. Entonces, despegarlo de ahí, de todas maneras, hay manipulación del diafragma y el paciente puede tener incontinencia sin problema. Y disfunción eréctil porque por los costados de la próstata van unas bandeletas de nervios simpáticos o parasimpáticos. ¿Cuál es la dirección? Parasimpático. Entonces, las bandeletas que van ahí con parasimpático también las puede llevar. El paciente puede quedar con disfunción eréctil. Y con porcentaje de incontinencia post-prostatectomía radical, el 10%. No es poco, es bastante alto. Entonces, el otro grupo también le conté el mismo caso, pues, ¿no? Cuando yo estaba haciendo una especialidad, bueno, el residente que estaba un año antes que yo, éramos muy amigos, terminó, obviamente un año antes que yo, ya era urólogo, yo estaba ya pasé a R3, y a él le comenzaron a dar para que haga las prostatectomías radicales. Pues fue una época, porque fue un año, o sea, cuando yo recién entré, solamente estas las hacía el jefe. Nadie más las hacía, solo el jefe del servicio las hacía. No, estaba prohibido que alguien más las haga. Entonces, pero, como todo tiene un final, al jefe, cuando estuve en el segundo año, creo, el jefe ya se jubiló porque ya le tocaba eso. Y se fue. Entonces quedaron pacientes, incluso ya listos, preparados, que él los iba a operar, pero cuando llegó su jubilación, ya no lo puse, quedaron ahí en stand-by, entonces ya comenzamos a hacer con los otros asistentes. Y cuando mi colega terminó, le comenzaron a dar a él, ¿no? Recién salido de la especialidad, porque es una cirugía más compleja que la otra, que la próstata sí, mucho más compleja. Entonces me acuerdo de la primera que le dieron, entró conmigo. No sangró una barbaridad. Yo nunca he visto sangrar a alguien tanto en una sala de operaciones como ese día, ¿ya? Y le metíamos sangre. El paciente creo que era grupo A y terminó con grupo O, ¿ya? Porque le metimos ya toda la sangre del banco de sangre, se la metimos, ¿ya? Ponle, pero vivió, ¿no? Entonces, y de ahí seguimos, pero, salvo ese paciente que nos dio un susto bien grande, de ahí el resto no sangró, pero bueno. Nos iban bien desde el punto de vista del cáncer, pero nos quedaban incontinentes. Entonces, conforme fuimos avanzando, ya nos fue cada vez quedando menos incontinentes. Después salí yo, ya me la daban a mí también, pero también siempre incontinencia
teníamos un porcentaje de pacientes que nos quedaban incontinentes. Cuando fue en el 2014, creo, le diagnostican cáncer de próstata al presidente de Colombia, a Santos. Santos era el presidente de Colombia ese año. Entonces, la novedad no fue que le diagnostiquen cáncer al presidente de Colombia, la novedad fue que el presidente de Colombia estaba con descanso médico porque lo iban a operar, y ahí saltó con cáncer, asumió el vicepresidente. Pasaron los meses y estaba recuperado, y está dando un discurso, un día está dando un discurso pues así, y búsquelo, creo que está en YouTube, está dando un discurso y se orina, así de la nada. Rocho, pobrecito. Entonces, pero obviamente se orinó porque había quedado, de la radical que le habían hecho, había quedado con incontinencia. ¿No? Luego que me veo me dice, oye, no estamos tan mal, ¿no? Porque si para operar un presidente te tendrás que traer pues al más tigre de Colombia, pues, ¿no? El que la rompe en Colombia, que nadie le discute nada, pues, ¿no? Él lo debe haber operado, no creo que alguien más lo haya operado, no creo que lo haya operado así como nosotros que recién salimos, ¿no? Tiene que ser alguien pero así que te saca el cáncer de las orejas. Y si a ellos les quedó incontinente, quiere decir que sí hay un porcentaje de incontinencia más o menos importante. Lógicamente ahora con la laparoscopía y con robótica ya el porcentaje es menos, porque tienes la posibilidad de ver las estructuras más grandes. Bien. Este es el esquema de prostatectomía radical, ¿no? Básicamente es cortas acá, ¿no? Despegas la vesícula seminal y empalmas directo vejiga con uretra, ¿no? Empalmas con un expulsón de Foley, ¿no? Y ahí que empalma, ¿no? Ojalá fuera así de fácil, ¿no? Como lo hablamos, ¿no? Es bien complicado. Siguiente. Ya, ahora vamos a ver terapia hormonal. Eso sí, terapia hormonal en cáncer de próstata se da al 100% de pacientes. Todo paciente con cáncer de próstata debe ir a terapia hormonal, como ya les expliqué. Imagínense el cáncer de próstata como una mala hierba, ¿ya? Una plaga, una mala hierba. Y la testosterona es como su abono. Entonces lo que tienen que hacer es suprimir la testosterona. Eso se llama terapia hormonal. ¿Cuál sería la terapia hormonal, digamos, más lógica de hacer? Inhibidores de la 5-alfa-reductasa. Inhibidores. Claro, orquiectomía. Claro, retirar las gónadas, sacar los testículos, ya no va a ser testosterona. En realidad sí tiene, porque tienes un 2% que te secreta los suprarrenales, ¿no? Previamente, ¿no? Entonces, esa es la primera. Pero, y ha ido muy bien durante años, es más, todavía se sigue haciendo, ¿no? En pacientes muy avanzados de edad sí se les puede hacer orquiectomía, pero ya, pues ya con los avances ya se ha visto porque no hay la necesidad de estar tapando a la gente, ¿no? O sea, ya se puede dar tratamiento de bloqueo androgénico total, o sea, suprimir los efectos asociados con medicamentos, ¿no? Y ahí entramos al terreno de los antiandrógenos, ¿no? Ahí viene primera generación, segunda generación, que unas cosas que no les voy a exigir, pero más o menos para que tengan una idea, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer químico. Lo primero, el más común, el más incipiente que hubo fue la ciproterona, ¿no? La ciproterona que se la dan a las mujeres cuando están con hirsutismo, cuando tienen, ¿no? Cuando tienen vello, cuando tienen, por los ovarios poliquísticos, pues hay chicas que tienen bigote, un grupo de vello facial, ¿no? De barba, que le dan lo más común, ciproterona, ¿no? Pero eso puede funcionar en ovario poliquístico porque es algo sencillo, pero el cáncer de próstata no es un ovario poliquístico, es algo más agresivo. Entonces necesitas una segunda generación.
Ahí tienen la bicalutamida, la flutamida, ¿no? Y bueno, tienen distintos tipos, ¿no? Entonces, como digo, inhibe la producción de andrógeno, que es la testosterona, ¿no? Que reducen el crecimiento de las células cancerosas prostáticas, ¿no? Al reducir estos niveles, ¿no? Detienen la proliferación tumoral y la próstata regresiona, o sea, de lo que tiene un tamaño aumentado comienza a bajar a tamaño más chiquito, ¿no? Entonces, ahí tienes distintos tipos, bueno, los agonistas, ¿no? Los agonistas de la CNRH, ¿no? Como la leuprolelina, se llama, que es el leuprolide, ¿no? O moserelina, ¿no? La más común es la leuprolelina, tienen una liberación de testosterona de los testículos, ¿no? Y los inhibidores de andrógenos, ¿no? Que tienes, bueno, estos amidaterona y enzalutamida son los de segunda generación. Los de primera generación son la bicalutamida y la flutamida, ¿no? Que bloquean la síntesis y la acción de andrógenos a nivel sistémico, ¿no? Entonces, no se preocupen, no les voy a decir que se los memoricen, pero más o menos la idea es esa, ¿no? Suprimir todo tipo de testosterona. Ojo, el paciente, ¿no? El primero no fue la ciproterona, el primero fue el dietiletilvestrol. El dietiletilvestrol fue lo más simple que hay, incluso todavía se da en algunos casos. El problema de la terapia hormonal en nuestro sistema de salud es que nunca no está 100% disponible. O sea, te viene un lote, se acaba el lote, el paciente llega, no hay la ampolla, no hay las pastillas, regresa el otro mes y el paciente te discontinúa el tratamiento. Por eso en el Perú seguimos haciendo orquiectomía, porque ya, pues si le orquiectomizaste, ya está, pues sin nada, ¿no? Todavía puede recibir alguna dosis de bicalutamida pequeña, ¿no? Pero esto es porque es una falla de nuestro sistema de salud, no porque sea algo ideal, ¿no? Bueno, indicada en cáncer metastásico como ayudante de radioterapia, ¿no? Siguiente, por favor. Radioterapia, ¿no? Ojo, en el Perú las dos únicas formas curativas del cáncer de próstata es cirugía, ¿no? Cirugía, que es la vasectomía radical, y radioterapia. Curativas, el objetivo es que el paciente se cure. Entonces tienes, utilizas el elevador lineal, cada día va mejor. ¿Por qué? Porque tienen esquemas de tratamiento de 25-45 sesiones, ¿no? No diarias, o sea, las sesiones son diarias, pero no perennes, ¿no? Durante 5 a 9 semanas, ¿no? Y está indicada en cáncer localizado y localmente avanzado, ¿no? Si lo combinan con terapia hormonal, va muy bien. Siguiente, por favor. Braquiterapia, ¿no? Ahí tienen los dos tipos, de baja dosis y de alta dosis. ¿Alguien sabe qué es braquiterapia? Braquiterapia que da muy bien, y yo no sé por qué en el Perú no se le saca el jugo a esto. Va muy bien la braquiterapia. Te siembran, así se llama, sembrar semillas radiactivas, o sea, una pepita de material radiactivo, lo inyectan en la próstata y ahí se queda, ¿no? Y va haciendo su acción local, ¿no? Y va básicamente va matando con las células cancerosas por la misma radiación, ¿no? Es una radiación controlada, va muy bien, ¿no? El procedimiento es ambulatorio, va muy bien. Cáncer localizado bajo el. Este también es curativo, pero en el Perú casi no se hace, muy poco lo hace. ¿Por qué? No me pregunto. Siguiente. Bueno, quimioterapia, esto es para casos ya muy avanzados y básicamente para tratar de buscar una regresión de estados avanzados y dar un poco de sobrevida a los pacientes, ¿no? La idea que se lleva todo el trabajo prácticamente es el docetaxel, ¿no? Es el más utilizado de primera línea, mejorar la supervivencia de cáncer metastásico, ciclos de 10 semanas, ¿no? Cada 3 semanas, ¿no? Efectos como toda quimioterapia, ¿no? Alopecia, neutropenia, náusea, vómito, todo lo que te lleva a una quimioterapia, ¿no? En sí yo nunca he visto que vayan bien. O sea, el paciente, el cáncer próstata que le dirige quimioterapia, ya no se va mal, ya
Bueno, comparación de modalidades terapéuticas, terapia hormonal básicamente se la tiene que dar a todo el mundo, ¿no? Entonces, lo bueno es que está disponible en todas las etapas, ¿no? Antes nos quedamos con la primera generación, como el letrozol, la ciproterona y la bicalutamida, ¿no? Ahora ya con la segunda generación, que es la viraterona y la enzalutamida, ya hay un horizonte de terapia hormonal, ¿no? Se habla de una tercera generación, entonces la sobreviven estos pacientes. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el cáncer de próstata se hace resistente a la terapia hormonal, ya sea con hormonoterapia, ya sea con orquiectomía o con terapia vía oral o inyectable. Tarde o temprano el cáncer se hace resistente. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que sea resistente? Depende de cada paciente, pero más o menos son años. En algunos son 2 años, en otros son 3 años, en otros son 4 años, en otros son 10 años. Pero ganarle 2 años a un cáncer es bastante, ¿no? Entonces, que le gane 10 años es bastante, pero ahora con la segunda generación se ve que le están ganando más tiempo. Ahora, esto es gratis, no es gratis, porque quiera que no tiene sus efectos colaterales, sobre todo cardiovasculares. Es como si te acaparan, te vas a engordar, te vas a llenar de grasa, las arterias no son la excepción. A ver, radioterapia cura el cáncer localizado, definitivamente. Braquiterapia, buenos resultados, 95% en bajo riesgo. El que queda mal parado aquí siempre es la quimioterapia, pero no por la quimioterapia en sí, sino por el tipo de pacientes, ¿no? Que son pacientes de solamente se da para promover supervivencia. Siguiente, por favor. A ver, bueno, los efectos sistémicos en el tratamiento hormonal básicamente son sexuales, ¿no? El paciente tiene ya sea con orquiectomía o con terapia intramuscular y ahora el paciente tiene un total desinterés por el sexo, ¿no? O sea, no es... puede ver lo que vea y no le va a llamar absolutamente la atención, ¿no? Ya está totalmente asexuado, ¿no? Inconscientemente, conscientemente eso le fastidia porque se da cuenta de que ya no tiene interés, ¿no? Entonces, un efecto adverso. En radioterapia más o menos van por ahí las cosas, pero los urinarios son los que predominan. ¿Por qué? Porque hay cistitis actínica. Entonces el paciente te puede hacer, no hay que tener radiación mesopélvica, el paciente puede hacer hematuria o cistitis actínica, ¿no? Igual en la radioterapia básicamente lo mismo, en la quimioterapia igual. Siguiente, por favor. Bueno, para seleccionar pacientes, ¿no? Ya sea para uno de estos tratamientos, siempre vean la etapa clínica, las comorbilidades, la tolerancia, ¿no? Los recursos, es muy importante, depende de dónde trabajes, ¿no? Y sobre todo la intención curativa versus la paliativa. Esto depende de esto de acá, ¿no? Del estadio que esté, ¿no? Y el seguimiento post-tratamiento, miren, PSA cada 3 meses el primer año. Tiene que ser bien seguido el primer año. De ahí ya puede pasar a cada 6 meses, ¿no? Siguiente, por favor. Dale. Sigue. Ya, ahora vamos al siguiente, el cáncer de vejiga. Cáncer de vejiga en realidad no es un tema que ustedes van a poder manejar, se lo he puesto bien superficial. ¿Por qué? Porque el cáncer de vejiga básicamente va a tener un solo síntoma, que es hematuria. O sea, para mí más útil me salía ese término. Me saldría que ustedes tuvieran una clase de manejo de hematuria, ¿no? Que cáncer de vejiga. Pero bueno, así está, ¿no? Porque hay que ver lo del ENAM y todo eso. Entonces, pero en cáncer de vejiga, hematuria es básico. O sea, el paciente te va a venir con sangrado en la orina. Y no es un sangrado escaso. El paciente te va a venir con la orina roja. Y no rojo oscuro. Va a ser rojo rutilante porque el sangrado es reciente. Ojo, que es un paciente acucioso, porque hay gente que está orinando con sangre días y meses y ya van cuando ya está muy mal. Entonces, ¿no? Tenemos que es una neoplasia maligna originaria de células epiteliales, ¿no? Es el 9º cáncer más frecuente a nivel mundial, ¿no? 16º en el Perú, ¿no? Una incidencia de 100 casos anuales, ¿no? Predominio masculino de 3 a 4 por cada mujer, 3 a 4 hombres por cada mujer,
cáncer de vejiga, edad promedio 70 años, enfermedad de vieja, también, ¿no? En Perú es el octavo lugar, ¿no? Varones menores de 65 años, ¿no? A nivel mundial, 573.000 casos nuevos, ¿no? Al año de cáncer de vejiga, y una mortalidad, sí es mortalidad más o menos alta. Tiene más o menos 4.600 personas en el 2017 murieron por cáncer de vejiga. Pero más bien por las complicaciones, porque recuerden que es un cáncer que te hace sangrar bastante, te da hematuria y hematuria bien severa. O sea, el paciente muere por las complicaciones de la anemia, ¿no? Un choque incluso. Siguiente, por favor. Entonces, tienen una histología, tienen dos variantes histológicas, ¿no? El adenocarcinoma, el carcinoma escamoso, que es ¿cómo se llama? El siguiente, y el carcinoma celular pequeño, ¿no? Perdón, esta es la variante histológica de el carcinoma mononuclear. Este es el más común, el carcinoma mononuclear tiene 90-95% de casos, ¿no? Y se da por alteraciones de las células del epitelio de transición. Saben que la vejiga tiene un epitelio de transición. ¿Por qué? Porque la vejiga tiene que pasar de estar colapsada a estar llena. Entonces el epitelio tiene que ser como un acordeón, ¿no? Tiene que ser así, acorvarse y aplanarse. Por eso es un epitelio de transición. Ese es ¿no? Siguiente, por favor. Factores de riesgo. Este es el principal. Paciente que le dijo una hematuria, pregunte siempre si fuma. ¿Por qué? Porque el cáncer de vejiga, el paciente tiene que estar expuesto a humo. De alguna u otra forma expuesto a humo. ¿Quiénes son los que principalmente están expuestos a humo? Fumadores. ¿Ah? Fumadores. Fumadores. Fuma, pues. Se tragan el humo prácticamente. Entonces, el paciente tiene que estar expuesto a humo. La principal persona expuesta a humo es el fumador. Y en segundo lugar, Los que fumigan. ¿ah? No, la esposa, pues, la que está acostada. Porque se sopla todo el humo, pues, el esposo o la esposa, pues el coño es el segundo. Si fumador o el coño de fumador es el principal factor de riesgo. Después lo que con leña, los agricultores, porque queman para cosechar, queman mucho, sobre todo acá, queman caña. En el libro viejos de urología, ¿no? Al menos en los que yo estudié, decía que era enfermedad del desollinador, el cáncer de vejiga. Oye, ¿Alguien sabe qué es un desollinador? los que quitan el hollín, los que limpian el hollín, el carbón, lo que queda. Ajá. ¿No han visto médico? No. Los que limpian chimeneas, pues. Desollinador es el que limpia el hollín, pero ¿de dónde lo limpia? De la chimenea. De la chimenea. ¿Hay chimeneas en este país? No, pues no. En Inglaterra sí había, pues. En Estados Unidos también. Y el desollinador, o sea, las chimeneas tienen obviamente pues tienen el fogón, ¿no? Para el invierno que es fuerte allá, y tienen una estructura especial, que no es que vaya de frente, sino que tiene como un pulmón, creo que le llaman, y el ducto por donde sale el humo. Entonces el humo, el hollín va cerrando la chimenea, la va obliterando. Entonces puede pasar mucho tiempo y lo sella completamente y todo el humo se mete a la casa. Entonces había en esas épocas el desollinador, pues, que era un señor que llegaba con un palo largo que tenía un felpudo en la punta, se metía por abajo pues, de la chimenea, apagada lógicamente, y comenzaba pues a limpiar la chimenea, ¿no? Y se tragaba todo el hollín pues, que le caía, ¿no? Todos en la Inglaterra de la época victoriana, se llama esa época más o menos en finales del siglo XIX, ya cuando la medicina estaba un poco más centrada y algo más científica de lo que había estado antes, se dieron cuenta que los desollinadores todos tenían hematuria y todos se morían, ¿no? A alguien se le ocurrió abrirlos y se dieron cuenta que todos tenían cáncer de vejiga, porque era todo el alquitrán y todo el humo que se tragaba por el desollinador. Entonces,
el principal factor, tabaquismo, 50-60% de casos, ¿no? Exposición químico-ocupacional, también los que trabajan con humus, o sea, el mecánico también, ¿no? Mecánicos, los que trabajan con solventes, los que sopletean pintura, esos venceros que usan el solvente, por ejemplo, eso también está. Bueno, infecciones recurrentes también está descrito, pero no es mucho. Y esto sí, la esquistosomiasis. Esquistosomiasis también está relacionado, ¿no? Factores genéticos, bueno, eso sí, por historia familiar. Siguiente, por favor. Entonces, la presentación clínica, la hematuria es el síntoma inicial, ¿no? Lo más frecuente, el 90% de casos, ¿no? Es indolora, le llamamos también hematuria silente. Hematuria silente que no duele, la hematuria no. De ahí vienen los síntomas irritativos, ¿no? Como la disuria, foraquiburia, que se menciona, ya lo conocen. Síntomas de invasión locorregional, el dolor pélvico, el dolor púbico, ¿no? Síntomas obstructivos, porque quiera que no la sangre se puede coagular dentro de la vejiga y producir una obstrucción, ¿no? Un coágulo, ¿no? Y hay hallazgos sistémicos que ya indican que la enfermedad está avanzada, pues sea de neuropatías, ¿no? Síntomas de metástasis ósea, hepática, ¿no? Síndrome constitucional del paciente bajando el peso. ¿Sí? Entonces, la evaluación inicial, bueno, la anamnesis, ¿no? Análisis de rutina, ¿no? Pueden hacer citología urinaria, o sea, pueden hacer papanicolado de orina. Le mandan al laboratorio, ¿no? Y el paciente tiene que dar más o menos, no es como el papanicolado de cervix, porque esa es una muestra más directa, pero la orina está más diluida. Lo pueden mandar a hacer, pero más o menos el laboratorio le va a pedir unas 18 muestras, ¿no? Seguidas. Lo que van a hacer es centrifugar y ver si hay células, ¿no? Sí sale. Y tiene su sensibilidad de 90 a 100%. Y también, pero esto es lo que le va a dar la cistoscopía, ¿no? Cistoscopía, gol estándar para cáncer de vejiga, en este caso, ¿no? Y permite la visualización, pueden hasta tomar biopsia, ya no se usa mucho la biopsia, pero sí se puede hacer, ¿no? Y de ahí, el gol estándar terapéutico es esto, la resección transuretral. El RCP, así como el recto de próstata y el recto de tumor, sacar, ¿no? El tumor vesical, una cirugía endoscópica no abierta, ¿no? Y bueno, en cuanto a imagen, podemos usar la tomografía, ¿no? Que es con contraste, tomografía abdominopélvica con contraste. El urograma también lo pueden usar y la resonancia en pacientes que no toleran el contraste endógeno. ¿Sí? Entonces tenemos la clasificación, ¿no? El TNM, ¿no? Tienes el TA, que es el no músculo invasivo, y el T1 es invasión de la lámina probóscera sin músculo, y el T2 es invasión del músculo. Prácticamente el cáncer de vejiga se divide entre músculo invasivo y no músculo invasivo. Prácticamente ¿no? Esto ya es extensión examen, o sea, ya se salió del órgano, pero este de aquí es el de peor pronóstico. Y depende de esto para elegir los tratamientos, ¿no? Sobre todo el tratamiento de cáncer de vejiga es quirúrgico. ¿Qué se hace en un músculo invasivo? La resección transuretral, que se va a hacer como raspando, sacando. Y lo puedes hacer una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque a veces o no sacas todo el tumor, ¿no? Que ya es cuando un tumor es demasiado grande, o cuando sacas todo el tumor, pero en controles vuelve a salir. Pero si hay invasión muscular, ¿no? Que es el músculo invasivo, ya tienes que hacer una cistectomía radical, ya sacas la vejiga. Ahora, si sacas la vejiga, ¿cómo va a orinar? Con Tienes que hacer una neovejiga. Bueno, en realidad hay lo que se llama son derivaciones urinarias. Esa es la cirugía. Si quieren leer, derivaciones urinarias.
un tema bien bonito. Pues hay varios tipos de derivaciones. Puedes incluso derivar los uréteres directo acá y le pones dos bolsitas. No, eso se llama ureterostomas. ¿Cómo está? Ureterostomas. Y hay ya un montón de cosas. Para que no tenga dos, a veces haces una ureterostomía, abocas uno al otro y solo sacas un ostoma. Pero también dentro de derivaciones urinarias hay un tema que se llama reservorios. Esos reservorios son las neovejigas, ¿no? Que se pueden hacer a partir de hilo, de intestino. Y ahí tienes otras técnicas. Tienes la técnica de Rica, tienes el conducto ileal, tienes la técnica de Studer, que no se la voy a poner porque obviamente no la vamos a hacer. Ni yo la hago. Bueno, en el estadio clínico ya tienen el 0, el 10, el 1, el 2, el 3, ya con todo el TNM de vejiga que es medio complicado. Entonces, la importancia es que los tumores no músculo-invasivos tienen mejor pronóstico. Cuando hay músculo invasivo, ya se tiene que hacer una decisión quirúrgica, ¿no? Y obviamente el hábito incluye la agresividad, ¿no? Siguiente, por favor. Este es el TNM de vejiga. ¿Lo quieren que se lo pregunte? No, yo no quiero preguntar. Siguiente. Entonces, tratamiento. No músculo invasivo, resección transuretral, es lo que tienen que saber, ¿no? Esta es resección y puede haber re-resección, ¿no? El seguimiento cistoscópico riguroso, entonces resección y tienes que seguir haciendo cistoscopía cada 3 meses para ver si no hay recurrencia del tumor, ¿no? Y músculo invasivo, ¿no? El gol estándar de la cistoprostatectomía radical, ¿no? Que ahí tienen la tipo Bricker, ¿no? O Indiana Puch. Y bueno, lo otro que es el Studer, ¿no? La Bricker es la más común. Y bueno, puedes hacer radioterapia en pacientes que no califican para la cirugía por otras comorbilidades, ¿no? Pero no van bien, por si acaso. Es más, sangran más y se mueren más rápido. Bueno, y para el metástasis, pues puedes usar quimioterapia, que la capacitabina, la gencitabina y el cisplatina, ¿no? Estos se mueren más de la toxicidad de la quimioterapia que del mismo cáncer, ¿no? Siendo sincero. Bueno, esos son algunos datos en Perú. Bueno, hombres sí, pues más, pero no definitivamente. Siguiente. Ya, ahora sí vamos con cáncer de testículo. ¿Ya? Ojo, cáncer de testículo, eso sí necesito que me lo sepan bien. No en cuanto al manejo, porque ustedes no lo van a operar, sino al diagnóstico. Así como el cáncer de riñón, enfermedad de viejos, el cáncer de vejiga, enfermedad de viejos, el cáncer de próstata, enfermedad de viejos, no. Esta es enfermedad de chiquillos. La incidencia del cáncer de testículo es entre los 15 y 35 años. Estamos hablando de personas muy jóvenes, personas que quizás no tengan la madurez ni emocional ni física para entender lo que se viene, ¿no? Dale, por favor. Entonces, en realidad es raro, pero sí hay. 1% de todas las neoplasias de los adultos, 5% de todos los tumores urológicos, en realidad es poco, ¿no? 3 a 10 casos por 100.000 varones. Pero lo importante es que si se capta rápido, el paciente se puede curar, ¿no? Entonces es el tumor sólido más común en varones de 15 a 35 años, ¿no? Estamos hablando de adolescentes. Y el caso es clásico, o sea, le llega al adolescente, ¿no? Le llega el adolescente con el papá, la mamá. ¿Por qué? Porque le aumentó el volumen del testículo de un momento a otro. Ojo, no duele. No duele. El cáncer de testículo rara vez duele. Duele, pero es raro. Entonces, el chico les va a decir que de un momento a otro notó que el testículo estaba más grande. Pasó unas semanas y ahora está más grande. Pasaron 2 semanas y ahora está más grande. ¿No? Entonces, eso no es normal. Puede tener otras cosas, un hidrocele, ¿no? Un quinceapismo, sí, pero eso es de larga data, tampoco duele. Pero no empieza de un momento a otro. El otro sí es de un inicio brusco. Un día se levantó y ya notó su testículo más grande. Pero sobre todo, y aquí es donde intervienen ustedes, está en el examen físico.
el testículo tumoral es duro. Es duro. Todo lo demás, hidroceles, epididymo, hernia, es blando. No tiene consistencia como de globo de agua, así. O la hernia que es bien blanda, porque la hernia no es la plástica. Pero esto no. Esto es duro, es pétreo. ¿Saben cuál es la consistencia del cáncer de testículo? Como una palta verde. Bueno, aparte es verde, pero que no madura. Así, la de metro. Están ahí, tú la tocas una piedra, puedes matar un perro, eso puede ser así, esa consistencia. Y sobre todo, que no le va a doler. Cuando ustedes examinen al paciente, no le duele. Usted puede pensar, oye, mira, una orquitis, ¿no? El testículo está más grande. ¿Le tocas? Nada, no siente ningún tipo de dolor. Entonces, bueno, está en países desarrollados, ¿no? En Perú, 22segundo lugar en cáncer, no es mucho, ¿no? Pero es bien agresivo, siguiente. Entonces, factores de riesgo, esto sí deben saberlo. Criptorquidia, todo testículo no descendido es potencialmente maligno. Por eso van a tener hijos, háganlo ver, ¿no? Asegúrense que los dos testículos estén en un escroto, porque el testículo que se queda, ¿dónde se va a quedar? En el conjuginal o ¿dónde más? Intraabdominal, ¿verdad? Recuerden en biología, los testículos están intraabdominales, intraúteros. Conforme va avanzando la gestación, los testículos van bajando por el conducto inguinal y llegan al escroto. ¿Por qué los testículos están en el escroto? Porque descienden. Porque descienden, ¿no? ¿Ah? Exacto, necesitan una temperatura. ¿Cuánto menos? 1 a 12 grados. 2 o 3 grados. 2 a 3 grados centígrados menos de la temperatura corporal. O sea, estamos hablando de 34 o 35 grados centígrados, ¿no? ¿Por qué? Porque si están a 37, se van a magnetizar. Si un testículo no baja, es potencialmente un cáncer de próstata, de testículo. Entonces, ¿no? Cuando hay antecedente de criptorquidia, ¿no? Ese tiene que ir sí o sí a revisión. Antecedente personal familiar, lógico, ¿no? Historia previa de cáncer testicular, ¿no? Factores de desarrollo normal, ¿no? Los Klinefelter, por si acaso. Y otros factores, bueno, sí hay infección por VIH, está documentado, ¿no? Ese paciente es seropositivo, sí, pues. Y exposición a químicos endocrinos, ¿no? Etilenglicol, trauma testicular previo es controvertido, hasta ahorita no está probado que un traumatismo testicular desarrolle un cáncer testicular. Siguiente, por favor. Entonces, en la histología de los tumores testiculares van a tener dos tipos de tumores. Los tumores de células germinales y los tumores de células estromales. Los germinales son los mayores, ¿no? 95% de los casos. Y las células estromales son verdaderamente raras. Esos son los tumores de las células de Ley, de las células de Sertoli, ¿no? Que son las otras células que producen testosterona. Esas son rarísimas. Yo he visto una nomás hace años en el hospital militar. No lo recuerdo ninguno. Pero la mayoría son esos germinales. Y dentro de los germinales tienen básicamente dos categorías: los seminomas y los seminomatosos y no seminomatosos. Entonces, los seminomas son el 40-50% de tumores germinales, ¿no? Es menos agresivo. El seminoma clásico, el seminoma puro, que llaman. Y los no seminomas son la otra mitad, ¿no? Pero estos son más agresivos. Entonces ahí tienes el carcinoma embrionario, los tumores sacoitelino, el coriocarcinoma y el TER, ¿no? Estos sí son más agresivos. Siguiente, por favor. Entonces, por si acaso, la siguiente le voy a dar los síntomas.
primarios los síntomas locales primarios son el tumor testicular palpable no doloroso, no doloroso en el 80% de los casos, aumento de volumen 10 a 40% de los casos, ¿no? Puede haber dolor inespecífico, es raro, y esto revisen ginecomastia. 10 a 30% de pacientes tienen ginecomastia con producción de hormona y síntomas, obviamente, de enfermedad avanzada, ¿no? Dolor abdominal, ¿no? ¿Por qué? Porque hay metástasis retroperitoneal, de ganglión retroperitoneal. Síntomas respiratorios, quiere decir que hay afectación pulmonar, dolor óseo, ¿no? Metástasis ósea, y puede haber incluso hasta metástasis cerebral, que son casos avanzados, pero no les sorprende, ¿sí? ¿Qué más? Ya es. Entonces, en el examen físico, bueno, palpación bimanual del testículo, ¿no? Y revisen los dos para que puedan comparar el testículo contra la lateral, también revisen, ¿no? Ojo, porcentaje de cáncer testicular bilateral el 2%, ¿no? También, por si acaso, para que lo sepan. Bueno, masa firme, no dolorosa, ¿no? En el testículo, aumento unilateral del volumen testicular, ¿no? Bueno, lo que dice ginecomastia, linfadenopatía cervical, ¿no? Que indica ya metástasis, ¿no? O supraclavicular. Bueno, supraclavicular siempre maligno para todo. Siguiente, por favor. Y en el diagnóstico, aquí ya nos vamos a poner un poco más finos. Gol estándar, ecografía. Ecografía simple, no necesariamente tiene que ser Doppler, ¿ya? Se puede prescindir de la ecografía Doppler, para los que no saben qué es prescindir. No se necesita, ¿ya? Claro, no me lo vuelvo a preguntar, porque ya me lo pregunté en el grupo anterior. Ese es colegio, ¿ya? Entonces, puede prescindir del Doppler, ¿no? Pero tienen que sacarle sí o sí una ecografía, ¿no? Entonces, es la primera diagnóstica, 95% de sensibilidad y más del 98% de especificidad, ¿no? ¿Qué debe haber? Una masa heterogénea, ¿no? Una masa heterogénea en el parénquima testicular, ¿no? Esto es heterogéneo, ¿no? Bueno, se dice que no se puede determinar por ecografía qué tipo es, pero más o menos tiene, ¿no? Los seminomas son más homogéneos, ¿no? Los no seminomas son más heterogéneos, pero en realidad cualquiera puede ser. Mira, en cuanto a anatomía patológica, los tumores de testículos rara vez son un 100%. Si hay algo que sea 100% es el seminoma. Pero cuando son no seminomas, vienen mezclados. Seminoma más coriocarcinoma, seminoma más teratoma, o seminoma más los otros dos. Entonces viene una mezcla. Pero el seminoma es el que está solo o acompañado. Eso hace al seminoma el más frecuente de los tumores testiculares. Pregunta de examen, por si acaso. El tipo más común de tumor testicular es el seminoma, ¿ya? Bueno, Doppler, si quieren lo pide, si quieren no. Obviamente le va a venir que está más vascularizado, ¿no? Porque hay omega, hay neovasos y todo, ¿no? Y bueno, tamaño tumoral, ¿no? Varios científicos, menor pronóstico, invasión, ya eso cuando hacen otros estudios, invasión del mediastino, ¿no? El de la túnica Virginia, eso es peor todavía. Siguiente, por favor. Ya, y esto es los marcadores tumorales, ¿ya? Los marcadores tumorales básicamente son tres, pero los tres necesito que se aprendan dos: la alfa-fetoproteína y la beta-HCG. Porque el otro es el LDH, que no es un marcador tumoral, no sirve para diagnóstico, sirve para seguimiento, para pronóstico, el LDH. Pero estos dos, como estos dos tienen. Entonces, vamos a volver a lo que le dije anteriormente. La línea celular de tumores testiculares viene en su mayoría de las células germinales. Entonces, ¿qué son las células germinales? Las espermatogonias, que se van a ir dividiendo hasta generar espermatozoides. Entonces, en cuanto a seminomas,
lamentablemente no van a tener mayor cambios en los marcadores tumorales. Puede que sí, pero en general no. En cambio, con los otros dos tipos de células no germinales, que son los más comunes, son el teratoma y el coriocarcinoma, ¿no? Eso sí, ¿por qué? Recuerden que son células germinales. Como digo, la célula germinal es una espermatogonia que va a ir avanzando, avanzando, avanzando y puede llegar a ser un espermatozoide. Ese espermatozoide tiene la carga genética suficiente, ¿no? O la mitad de carga genética suficiente para generar un ser humano, ¿no? Para fecundar un óvulo, ¿no? Y ese óvulo se va a implantar. Como tiene esa carga, ¿no? Su línea celular también más o menos puede guardar esas características. Entonces, si esa línea celular viene de un coriocarcinoma es porque esa línea celular tenía la facultad de formar una placenta, pues se llama corio, ¿no? Y si forma una placenta, ¿qué se va a elevar? ¿Ah? La beta-HCG. La beta-HCG, porque tiene facultad de formar como el corio, porque va comiendo, para la implantación va comiendo el endometrio hasta implantarse, ¿no? Hasta implantarse y formar la placenta. Por eso es que ahí comienza a generar la gonadotrofina coriónica, por eso es que la prueba de embarazo sale en una semana y sale positiva, el orina, ¿no? Es igualito. Esta línea celular tiene la capacidad de generar una placenta, ¿no? Obviamente no genera porque es una célula tumoral, pero tiene la capacidad. Entonces, como tiene la capacidad, genera beta-HCG y va a ser un coriocarcinoma. Es recontra agresivo. Como la placenta, que tiene la capacidad de morder y intentar. Es bien agresivo, ¿ya? ¿No? O sea, ¿pueden diagnosticarlo por prueba de embarazo positivo? Sí. Claro, puede diagnosticarlo por una prueba de embarazo casera, sí, porque le va a dosar, ¿no? Si tienen la sospecha, no tienen nada en la mano, ¿no? Le hace su prueba y va a salir, y es peor pronóstico, ¿no? Ya si una chica trans, ya, y el otro, la otra línea celular puede generar un ser humano, ¿no? Una puede generar la placenta y el otro el fetito. ¿Y qué se va a llevar? La alfa-fetoproteína, ¿no? La alfa-fetoproteína, porque puede generar un fetito. ¿Y qué tumor tiene todas las características o líneas componentes de un fetito? ¿Qué tumor tiene pelos, uñas? Teratoma. Que a diferencia de su contraparte ovárica, este sí es agresivo. El teratoma ovárico es benigno. Este no, este es un maldito. ¿Ya? Este también es bien agresivo, no tanto como el coriocarcinoma, pero sí es agresivo. ¿Ya? Entonces, más o menos se entendió, ¿no? Ya saben qué dosar, ya saben cómo examinar. Saben que tienen que dosar alfa-fetoproteína sí o sí y tienen que dosar beta-HCG sí o sí. Y el LDH para el pronóstico. Siguiente, por favor. Buen pronóstico, todos los seminomas tienen buen pronóstico, ¿no? Cualquier LDH, los no seminomas con marcadores bajos. Y las metástasis limitadas a nódulos y pulmones, a ganglios y pulmones, ¿no? La sobrevida más del 95% a 5 años. Un pronóstico intermedio, los no seminomas con marcadores ligeramente elevados, ¿no? Una LDH elevada, metástasis extraperitoneal y la sobrevida también es alta, pero ha disminuido con respecto a esta de acá, ¿no? Y mal pronóstico, los no seminomas con marcadores muy elevados y la LDH más de 10 veces de lo normal. Y obviamente cuando hay metástasis hepáticas o cerebrales, la sobrevida es menos, ¿no? Ojo, esto mata. El cáncer de testículo mata, cuando el cáncer de testículo no se bromea. Ustedes diagnostican un cáncer de testículo y ese paciente se opera ayer. ¿Ya? Así de urgente es. De
el paciente tiene que hacer su referencia, si están en su serum, agarran su referencia a donde le corresponda, al regional, al defensor, pero ese paciente tiene que ser operado a la brevedad posible, porque cada tiempo que pasa es células tumorales yéndose por los ganglios linfáticos a saber Dios dónde. Esto es emergencia. Siguiente, por favor. Bueno, la estratificación no se las voy a pedir porque es bien compleja de cáncer del testículo. Lo que sí quiero que sepan es que la tomografía debe ser tóraco-abdominopélvica con contraste, ¿no? Incluso ya se habla de resonancia de cuerpo entero, también que pueda cerebral si se puede ir, ¿no? Bueno, y si no te da resonancia una radiografía de tórax sí te va muy bien para la metástasis pulmonar. Siguiente, por favor. Bueno, ese es el TNM. En el caso del tumor del testículo es TNMS, porque marca los serológicos, los marcadores tumorales serológicos, ¿no? Y por eso no se los voy a pedir. Dale rápido. Miren eso. ¿O quieren que se los pida? No. ¿Cierto? Y estos son los estadios clínicos que tampoco se los voy a pedir, se los estoy poniendo para que tengan cultura. ¿Ya? Si quieren leer, si quieren discutir un poco más, lo pueden leer. Bueno, entonces, diagnóstico diferencial, lesiones benignas comunes, ¿no? Los quistes epidídicos, los hidroceles, el hemangioma. En realidad, si la masa es dura, no hay mucha vuelta que dar, ¿no? Y si lo complementas con la ecografía, no necesitan ni siquiera marcadores tumorales. Escúchenme, si tienen a la mano ecografía y su examen físico, ese paciente ya puede entrar a sala de operaciones. Porque los marcadores tumorales lo pueden sacar incluso post cirugía, porque los marcadores tumorales no van a bajar en un momento a otro. Lo pueden sacar al día siguiente, la cosa es que el paciente entre a sala, ¿ya? Y la tomografía más todavía. Bueno, ¿qué más? Procesos inflamatorios, obviamente se una ortopidinitis, ¿no? Bueno, tienen que hacer historia, examen físico, marcadores tumorales, ecografía. ¿Y a qué va todo esto? A la orquitomía radical, ¿no? La orquitomía radical es distinta a una orquitomía sin el abordaje seminal. ¿Por qué? Porque se tiene que sacar todo el testículo más una buena porción de cordón espermático. Siguiente, por favor. Bueno, ese es el algoritmo diagnóstico, ya se lo dije, básicamente. Siguiente. Bien, sobrevivir en estadio 1, 95%, en estadio 2, 90-95%, en estadio 3, 70-90%, ¿no? O sea, sí te da para trabajar, pero se te va uno se te va y se va a morir, ¿no? Se los aseguro completamente que se les va un diagnóstico y ese paciente se va a morir. No creo que quieran cargar con un muerto de conciencia. Bueno, van a cargar con varios en sus primeros años, ¿ya? Pero que sea un momento, ¿ya? Siguiente, por favor. Bueno, en Perú la cosa va más o menos estable. Ya, obviamente Lima concentra la mayor cantidad de casos, Lima resuelve la mayor cantidad de casos, obviamente tiene el INEM ahí. ¿No? La segunda ciudad más o menos que resuelve es Arequipa y de ahí Trujillo, porque tiene también el INEM, ¿no? Siguiente. Bueno. Esto sí, esto también es sello, ¿no? Y ustedes también, autoexamen. Así como llevo el examen de mama, hay el examen de testículos, ¿ya? Si se van a demorar en la ducha, al menos, ¿ya? Autoexamínense, ¿ya? Siguiente, por favor. Ya, bueno, y eso es todo. Yo creo que ya para el lunes ya lo van a saber más. ¿Alguna duda de las clases? ¿Algo? ¿Nada? ¿Tengo que hablar? Bueno, ya chicos.